Bienvenidas y bienvenidos a Spectrum, ensayo sobre el sonido y la escucha. Mi nombre es Soledad Ruiz y este tercer episodio se titula Ruido. Podríamos decir que las guerras acontecidas en el siglo XX y el uso que en ellas se hizo de la música fueron la base que proporcionó a los artistas el material ideológico idóneo para pensar la nueva música, para repensar el sonido. Podríamos decir que el sufrimiento causado, los millones de muertes, los desplazamientos o las duras imágenes de los campos de concentración nazis fueron el caldo de cultivo para una música que ya no quería expresarse a través de melodías hermosas, ni reproducir los cánones clásicos de belleza. Podríamos decir que estas guerras trajeron la disonancia, lo informe, y una pretendida desconexión por parte del artista entre su obra y el público. Podríamos decir todo esto, pero en realidad esta sería una verdad a medias, ya que la ruptura estética respecto a la música clásica anterior llevaba años fraguándose, y la guerra no hizo más que reafirmar lo que ya era una tendencia. Los futuristas se habían enamorado del ruido ya en la primera década del siglo XX. Querían hacer de la fealdad un elemento central en la obra de arte. Querían demostrar que también la basura puede ser bella. El vanguardista Luigi Russolo no solo escribió el primer manifiesto futurista importante sobre música en 1913, sino que creó los intonarumori o entonarruidos, instrumentos musicales diseñados dentro de cajas de madera con un altavoz acoplado en el frontal que reproducían diferentes sonidos onomatopéyicos y otros similares a los que podía producir un motor o una máquina. Máquina tipográfica. Creó el ululatori, el rombatori, el crepitatori y el ropicciatori, entre otros. Llegaron a existir 27 modelos y, según Russolo, se podían obtener hasta 30.000 sonidos diferentes de ellos. Russolo no solo compuso obras pensadas exclusivamente para sus artefactos, sino que tanto él como su hermano Antonio introdujeron los intonarumori en piezas de estilo clásico. Esta nueva forma de expresión musical estaba muy ligada a los desarrollos tecnológicos del incipiente siglo, y los futuristas no fueron los únicos que comenzaron a entrever las nuevas posibilidades sonoras, ni fueron los únicos que vieron en las máquinas y los sonidos que éstas producían una fuente de creatividad para la nueva música que el siglo necesitaba. Suele decirse que a partir de 1900 la naturaleza dejó de escucharse. Su sonido fue poco a poco sustituido por otro, creado por el hombre, supuestamente más ruidoso. Y el compositor, inspirado en el ambiente que le rodea, desea reproducir ese sonido en sus obras. Así ocurre con esta pieza de Arthur Honegger, inspirada en la marcha de una locomotora, compuesta en 1923.
La nueva violencia que dominaba el espacio sonoro fue acogida con entusiasmo. En la búsqueda de nuevas formas de expresión, los compositores se lanzan a la caza de un sonido nuevo, genuino, poniendo en entredicho la clásica idea de que solo puede considerarse música aquello que sale del clásico instrumento musical. Comienza a producirse una reflexión interesante acerca de lo que es o no es música. Se abandona cada vez más la idea de equilibrio, de estabilidad tonal, las formas se diluyen. Cualquier objeto es susceptible de convertirse en un instrumento. Cualquier sonido se vuelve potencialmente musical. El compositor Edgar Varese, buscando nuevas texturas, creó en 1931 Ionización, para un conjunto orquestal de percusión y sirenas. Las obras melódicas habían sido expulsadas de los auditorios y un nuevo término empezaba a cobrar cada vez más fuerza para referirse a la música: sonido organizado. Estas tensiones sonoras llevadas al límite hicieron que la música dejara de ser un objeto para el goce estético. Decía Ortega y Gasset que el mayor drama al que se enfrentaba el público del nuevo siglo era que ya no podía dividir su criterio en el clásico me gusta o no me gusta, sino que ahora la dicotomía se encontraba en la comprensión intelectual de la obra, es decir, en un público dividido entre el lo entiendo o no lo entiendo. Esto conlleva una consecuencia de primer orden: la pérdida de la inmediatez en la recepción de una obra de arte. Y es que, en cuanto a la música, siempre hemos pensado que es un arte capaz de afectarnos, de producirnos determinadas emociones, a pesar de su lenguaje abstracto. Sin embargo, el siglo pasado nos ha dado numerosas composiciones con las que la mayor parte del público no ha sido capaz de conectar de manera directa. Y es que el siglo XX es, ante todo, un reto a la escucha. Las obras dejan de estar en modo mayor o menor, algo importante en la determinación de los afectos. Por lo tanto, nuestro juicio ya no puede fundamentarse en la intuición empática o afectiva, tampoco en la memoria. Las obras se vuelven informes, se deshace nuestra percepción temporal, y nuestro oído se siente perdido en una serie de sonoridades aparentemente aleatorias. Las composiciones construidas a partir de las nuevas teorías ya no pueden ser asimiladas solo por la escucha. Requieren un trabajo conceptual previo. Escuchando a Bartók no deducimos inmediatamente la teoría de conjuntos de alturas. Escuchando a Xenakis no comprendemos intuitivamente los principios estocásticos. Ni somos capaces de diferenciar la estructura serial de una obra de Boulez de otra hecha en base al azar, como eran las composiciones de John Cage. No alcanzamos el disfrute si no es a través de cierto trabajo intelectual, y aun con este encontramos que la obra está abierta a diferentes interpretaciones, incluso a veces contradictorias entre sí. La música, que anteriormente había sido concebida como la fiel expresión de la armonía del espíritu, se vuelve errática a nuestra percepción, como el sonido de un bosque. Decía Moulton Feldman que escuchar supone suspender tus propias convicciones. De eso trata la escucha, con mayúsculas. Debemos atender de manera estética a los sonidos, vengan estos de donde vengan, sean estos cuales sean. Es probablemente aquí, en estas notas escritas por Debussy que vieron la luz por primera vez en 1894,
donde el sonido comienza el camino de su emancipación. Es aquí donde nace el interés por el sonido en sí mismo, por lo que éste tiene que decirnos fuera de la estructuración clásica de una partitura. Lo que hace Debussy es sacar al sonido de su uso funcional. Ya no importa tanto la clara organización de las notas dentro de un sistema. Lo que importa ahora es el color que aporta un instrumento, la textura, el matiz, elementos antes considerados secundarios. Las obras musicales, grandilocuentes, arquitectónicas, comienzan a desmoronarse. Con John Cage, a partir de la década de los años 40, esa emancipación se ha producido del todo, dando paso a una concepción escultórica del sonido. La composición ya no consiste en crear una obra siguiendo unos procedimientos constitutivos complejos que van desde lo más pequeño a lo más grande y viceversa, sino que se trata de modelar a través del oído, de considerar todo el entorno acústico como si fuera arte y cualquier posible oyente como si fuera artista. Se trata de coger la masa sonora constantemente escupida por la ciudad y darle valor a través de nuestra escucha activa. Es mi oído quien trabaja de manera estética ante la cantidad de sonidos que percibo de mi entorno. Yo selecciono y modelo. Cualquiera puede convertirse en compositor. Para Cage, la música corriente es molesta porque no deja de decirte: esto es lo que tienes que sentir. En cambio, el sonido de la calle simplemente actúa. A veces es más fuerte, a veces es más agudo o grave, pero no pretende nada, simplemente es. Una máxima de este compositor era: debemos dejar al sonido ser él mismo. No pretendía que los sonidos fueran otra cosa, no pretendía que un sonido estuviera enamorado de otro sonido, o que quisiera hacerse pasar por algo grandilocuente o algo pequeño, simplemente ser. No muy lejos de las teorías de Cage encontramos al músico Murray Schafer. Schafer fue un compositor, pedagogo musical y paisajista sonoro al que se le conoce principalmente por ser el precursor en los años 60 de lo que hoy día llamamos ecología acústica. Schafer, al igual que John Cage o Feldman, nos impele a estar atentos a los sonidos del entorno, pero en su caso el objetivo no es meramente estético, porque para él no se trata solo de hacer de ellos arte, sino también de participar de manera activa, de manera política sobre esos sonidos y elegir cuáles de todos ellos queremos conservar en nuestra comunidad sonora y cuáles queremos eliminar. Y es que para Schafer no todos los sonidos influyen de igual manera sobre las personas, y no todos ellos tienen el mismo valor simbólico. No es igual el efecto que produce sobre el oyente la campana de una iglesia que el efecto que produce un motor de combustión, ni es igual el valor que una comunidad otorga al sonido del tráfico que a los sonidos naturales. Para Schafer es importante encontrar esos sonidos que forman parte de nosotros, que apreciamos, que consideramos definitorios de una cultura, y conservarlos, eliminando el resto de sonidos innecesarios.
Uno de los problemas fundamentales con el que nos encontramos al evaluar la música hecha a lo largo del pasado siglo es que seguimos valorando desde los patrones estéticos del XIX una música pensada bajo pautas completamente opuestas. Por eso, aún hoy, al sonido en sí, al sonido que se encuentra fuera del discurso musical, lo seguimos considerando ruido, en un sentido negativo, de inutilidad. Antes que la música, fue el sonido. Comencé diciendo en el primer episodio de este trabajo. El sonido puro, sin restricciones conceptuales. Aquel que encontramos en las cosas que nos rodean, sea en la naturaleza o en el mundo civilizado. El ruido no es otra cosa que un espacio de posibilidad. Estemos o no de acuerdo con las propuestas de Schaeffer o de John Cage, no debemos olvidar que, incluso para entender lo ruidoso, para entender el sonido, ya sea para amarlo o desecharlo, para ser compositores o para cambiar nuestro paisaje sonoro, antes que nada debemos escuchar el silencio, atender a los sonidos caídos que en él habitan. En el próximo episodio, titulado así, Silencio, trataremos de entender mejor este concepto, y es que es en el silencio donde aprendemos a escuchar y donde la reflexión se hace posible. El silencio no es otra cosa que un espacio de posibilidad.